¿Qué tal? Muy buenas noches. Le confieso que soy de las personas que creen que los objetos, aún los más pequeños e insignificantes, tienen no solamente un misterio, sino que cargan un mensaje para cada uno de nosotros. Acabo de comprobarlo, mire. Le conté que había recibido la invitación a una exposición que se lleva a cabo en la Galería López Quiroga. En cuanto oí el nombre de Alan Glass, algo resonó en mi memoria y rápidamente le hablé a Ramón para preguntarle si podía ponerme en contacto con el pintor. Me dijo que sí. Logré efectivamente llegar a la casa del maestro Alan Glass, que vive en la calle de Tabasco, en una especie de caja que está dentro de una caja, y por supuesto en esa caja pude entrar. No voy a revelar nada de lo que había ahí, pero solo les diré que logré algo que pensé que nunca conseguiría: invitar al maestro y que él aceptara estar con nosotros. Usted sabe perfectamente que él está considerado como uno de los grandes exponentes de la corriente surrealista dentro de las artes plásticas. Sé que lo conoce, sé que he oído hablar de él, pero quisiera que retomáramos muy brevemente un poquito de su historia. Mire, él nació en Montreal. Hizo sus primeros estudios de pintura en la Escuela de Artes de Montreal. Esto debe haber sido como a los 17 años. Después consigue una beca del gobierno francés, se va a estudiar a París, a la Escuela de Artes Plásticas y a la Escuela de Artes Plásticas del Museo del Hombre. Algo está pasando con nuestro micrófono, por eso oyen ruidos y yo me distraje un poquito. Pero es natural, es una emisión en vivo y en directo. Vamos a componer el micrófono en un segundo, mientras yo les sigo contando lo que pasó con Alan Glass. ¿Y sabe por qué se lo cuento? Porque gracias a una serie de sucesos, él está viviendo entre nosotros desde 1970. Mientras él estudiaba artes plásticas, aprovechó para conocer el resto de Europa y para ir a Medio Oriente. Después, en 1962, visitó por vez primera la Ciudad de México. Hizo una segunda visita en 1963. Tengo entendido que después hizo un viaje por la India. Y fíjese que en 1970 decidió quedarse aquí, en este país y en esta ciudad a la que todo el mundo llama surrealista. Es tan surrealista que, mire, hoy granizó. Para empezar, se nos acaba de descomponer el micrófono, pero ya se compuso. Todo está sucediendo de la mejor manera posible. Y Alan y yo nos confesamos antes de comenzar esta charla que los dos estábamos muertos de terror. Yo porque sé que a él no le gusta mucho la televisión. ¿No te gusta? ¿No le gusta? Sí. ¿Sí le gusta? Sí, sí. Y en esa botellita decidimos poner el temor que nos está abarcando a los dos, pero que se nos va a acabar en cuanto empecemos a conversar con usted, porque seguramente va a participar en esta conversación. Alan, la exposición que está en la Galería López Quiroga es una serie de cajas que se supone que contienen el tiempo. ¿Por qué no nos habla de ellas? Y para que el público sepa de qué estamos hablando, quisiera que pusiéramos, ¿le parece bien?, un tren de imagen donde veamos justamente esas cajas. Por favor. Bueno, las cajas, creo hablar de ellos es un poco difícil. Creo que es el espectador que hace la obra, ¿no? Creo que lo que es el espectador que hace la obra es muy importante, lo que el espectador ve, lo que puede decir. Yo creo más de lo que yo puedo decir. Pero me imagino que mientras construía el contenido de esas cajas, esos mundos que son para mí como edificios llenos de habitantes que nos cuentan historias, usted iba pensando justamente en eso, en esas historias. Es muy difícil contestar, Lo Cristina. sé. Es muy difícil. No, cada caja es una cosa, una obra única de un mundo que nació así por casualidad. Es un proceso muy largo. Pero es un proceso muy largo, es un proceso del que resulta difícil hablar, pero hay algo especial en esas cajas, Alan. Están llenas de objetos que nos son familiares a todos.
Puede haber unos lentes, puede haber un pedazo de paraguas, puede haber un plumero, puede haber a lo mejor un uso o una aguja o lo que tú quieras. Son objetos que todos conocemos, pero que estando dentro de la caja tienen una dimensión y un sentido completamente diferente. Sí, uno dispone de los objetos según lo que uno quiere, la inspiración. ¿Cómo elige esos objetos que llegan a las cajas? ¿Ellos los buscan a usted o usted busca los objetos? Creo que hay una relación, las obras uno las ve y los objetos nos hacen señas de alguna manera. Y obedecemos a estas señas que vienen de los objetos. Puede ser cualquier cosa, ¿no? La caja vacía, ¿cómo hace las cajas? Las cajas son muy importantes. ¿Cómo los hago? ¿Cómo las hace? Bueno, pues eso... Es decir, yo lo que quiero saber, Alan, es si antes de tener la caja piensa en lo que le gustaría que estuviera dentro, o es al revés. Tengo una vaga idea cuando empiezo la caja, pero muchas veces hay muchos cambios. A veces me quedo asombrado de lo que he hecho. A veces tardo mucho tiempo antes de darme cuenta de lo que he hecho. ¿Cómo aparecen las ideas? ¿Son impulsos, son chispazos, son sueños? Hay veces son sueños, hay veces es la casualidad. Soñando mucho. Soñando, el sueño es parte de la vida y desde luego en esta conversación parte de la voz, del sonido importante, de las voces importantes son las de ustedes. Esperamos que lleguen a través de nuestros teléfonos y recuerden que esto es una oportunidad realmente única para conversar con uno de los grandes exponentes de la corriente surrealista. Cada persona tiene su manera de ser, hay cosas que nos gustan, que nos disgustan. Alan no es una persona muy aficionada a la televisión, aunque viéndolo bien, Alan, pues un monitor o un televisor es como una de las cajas mágicas que usted hace. Claro. Ahí aparecen cosas, aparecen personas conversando y esas palabras se convierten en objetos, en ideas, o a lo mejor hasta en un vehículo para viajar. Claro. Y yo quiero viajar hasta usted y que me diga, por ejemplo, qué es lo que lo hace decidirse a elegir la corriente surrealista y no otra. Yo creo que en mi caso fue más bien al estado nativo, como otros llegaron al surrealismo a través del conocimiento de los manifiestos de Breton. Yo fui más bien, creo, al estado nativo y llegando a París, frecuentando el órbito de Breton, pues encontré lo que me fue destinado, de cierta manera, ¿no? Era como mi destino de llegar a este mundo. ¿Quién lo puso en contacto con André Breton? Me puso en contacto con Breton un poeta que se llamaba Jacques Sennelier, que había yo visitado una galería en París que se llamaba l'Étoile Scellée. Había una exposición de un pintor sueco maravilloso que se llamaba Max Walter Svanberg. Y yo había dejado mi dirección en el catálogo de los visitantes. Y un día en el cuarto de azotea donde vivía en París, maravilloso. Por supuesto. Era extraordinario. Me tocaron la puerta, era este joven poeta Sennelier que había visto mi dirección y quería ver quién eran las personas que se interesaban en las obras expuestas en l'Étoile Scellée, que eran exclusivamente obras de los surrealistas. De Troyen, de Svanberg, de varios. Hubo una exposición extraordinaria de un minero que soñó que iba a pintar 40 cuadros mágicos y después iba a morir. Y los pintó los 40 cuadros y murió, tal como el sueño que había tenido. Una obra, recibí reciente una tarjeta postal de Lille, creo, del Museo de Lille, con una obra de Crépin. Era un hombre ya de edad, cuando murió en los años 40, murió con él en 48, 49.
El año en que usted conoce a Breton debe ser como 50 y tantos, ¿no? En 56, 50. O sea, mucho tiempo después del primer manifiesto surrealista 24 y 30, por eso. No. Entonces me llama la atención esto, Alan, que con tanta diferencia de edades se hayan estado tan cerca, sí, y que él haya apoyado se haya interesado tanto por su obra, al grado de que su primera exposición en París justamente tiene la presencia de Breton, él hace la presentación. Fue muy amable, este poeta. Sennelier me llevó a verlo un día en Rue Fontaine con mis dibujos y él y Perret se ocuparon de mi primera exposición en la Galería Le Terrain Vague, que era una galería que publicaban las obras surrealistas. En aquel momento, ¿cómo era su trabajo? ¿Qué tipo de dibujo hacía? ¿Qué temas? Eran dibujos, trabajaba entonces con estilo Bic. El Bic, ¿no? El estilo dibujaba. Trabajaba entonces para ganar mi vida en un centro nocturno. ¿Qué hacía ahí? ¿Caricaturas? No, estaba yo como especie de entre recepcionista y tenía que recibir a las personas. Era un club de jazz maravilloso. ¿Dónde estaba? Lo más famoso de París de entonces y tuve el gran privilegio de conocer todos los grandes músicos de jazz que venían, de la Modern Jazz Quartet, de Art Blakey, de Miles Davis. Qué maravilla. Y ahí estaba de las 9 de la noche a las 3 de la mañana, atendiendo. Pero no reconocía a nadie. La gente llegaba, yo no los reconocía, dejaba entrar a la gente que no tenía que dejar entrar. Y cuando llegaba, me acuerdo, personalidades, no sé, no dejaba entrar el príncipe de Mónaco cuando estaba en su entierro de vida de soltero. Sí. Y varias personalidades no las reconocía, no sé, Asa Charlot no lo reconocí, Charlie Chaplin. Sí. Llegó y no lo reconocí. Quizá fue mejor, ¿no? Pues no sé, los meseros, era arriba de una escalera, los meseros arrancaban el pelo diciendo, pero Alan, no es posible, tienes que ser fisionomista, tienes que reconocer a las personas, las personalidades. ¿Cómo se llamaba ese centro nocturno? Se llamaba el Club Saint-Germain-des-Prés. Era un sótano de jazz, sí. ¿Cuál Rue era Saint-Benoît, entre el Café de Flore y el Café de Del Mago. ¿Qué lugar? Sí. Pasaba ahí años. muchas horas, escuchaba música. ¿Qué tanto le interesaba la música? ¿Qué tanto le interesa ahora? Se lo pregunto porque en su obra, en sus cajas, bueno, hay presencia de la música, sobre todo en algunas que, bueno, mi predilecta, por supuesto, es La Sirena Musical, que es una maravilla. Pues en la música creo que comparto un poco el punto de vista surrealista, que quiero mucho a Offenbach, los demás, la música. Y hay un homenaje a Offenbach justamente ahora. Sí. ¿Hay una especie de alejamiento de la música? Quizás, para mí, sí, quizás, sí. Bueno, en las cajas hay una especie de silencio, un silencio donde ha quedado atrapado el tiempo. El tiempo se está yendo muy rápidamente en este programa. Estamos conversando con Alan Glass, uno de los grandes exponentes de la corriente surrealista dentro de las artes plásticas. Ya vamos entrando en el programa. Él se siente, creo yo, mucho mejor. Y a lo mejor, si quiere, nos permitirá a través de sus recuerdos entrar en aquella habitación que tenía en una azotea en París hace mucho tiempo. Pero en realidad no hace tanto, ¿verdad? No es tanto. López Quiroga usted puede ver la muestra, esta muestra maravillosa de cajas de Alan Glass. Bueno, yo le he enseñado la invitación muchas veces porque lo quiero convencer de que vaya. Es una aventura maravillosa. Yo volví esta mañana y ver tantos objetos pequeños, aparentemente insignificantes, son como objetos perdidos en el mundo que por alguna razón un imán misterioso, mágico, fue atrayendo hacia Alan Glass hasta que logró darles un lugar en el mundo. Uno siente casi que los objetos o los pedacitos de papel respiran con tranquilidad,
seguros de que al fin tienen un puerto donde se quedarán por mucho tiempo. Y bueno, no tenemos tanto tiempo, no podemos hacer tantas elucubraciones respecto de esa exposición que espero que vea. Hace un momentito, Alan, yo decía que intentáramos conocer un poco el cuarto aquel de azotea que habitabas en... Ya te estoy hablando de tú, ¿no importa? No importa, todo va mejorando. Va muy bien. Ya se arregló el micrófono, ya está funcionando. Bien, ¿Cómo era? ¿Qué libros había? ¿Dónde estaban tus dibujos? ¿Había dibujos de otros? Me imagino, no sé si había alguna presencia o algún reflejo de Duchamp o de Breton mismo, ¿no? No, lo de Duchamp vino mucho después, ¿no? El cuarto de azotea era un cuarto al 7º piso de un edificio en Bajo Montmartre y no tenía agua, no tenía calefacción, tenía un maravilloso vasistas que se podía abrir y se veía el Sagrado Corazón de Montmartre. Por otro lado había una ventana que daba sobre París y a lo lejos se veía Notre Dame, era precioso. Viví 10 años feliz en este cuarto. ¿Cuál era el primer sonido que te asaltaba en la mañana? Se oía, había un... Me acuerdo que había un domador de osos que pasaba. ¿Domador de osos? Muy temprano, ajá. Sí, muy temprano y tocaba su tambor. En México también había uno, no por sé supuesto. Si sí. Yo le escribí un cuento a la osa, era preciosa. Sí, desapareció ese señor. Sí, no sé sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Decides que hablabas del sonido, del pandero, del domador de la osa. Y después el ruido de las palomas, el ruido de la ciudad. ¿A qué horas empezabas a trabajar? En tus dibujos, en tus cosas. En mis dibujos trabajaba mucho en este centro nocturno donde yo trabajaba. Trabajaba de escondites así, mientras que llegaban las personas para comprar el abono del club de jazz. La mayoría de mis dibujos fueron hechos encima de este taburete donde yo me sentaba de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. ¿Había algún libro, o mejor dicho, había algunos libros que te acompañaran en ese momento de tu vida? Muchos. ¿Cuáles? Sí. Pues leí entonces Gérard de Nerval, leía un poco las obras de la surrealista que los amigos me prestaban. Curiosidad por muchas cosas, libros sobre los animales, las plantas, la botánica. Bueno, algo de eso se refleja en las casas. Sí, muchos libros así al azar, no necesariamente. Y a medida que iba conociendo, me introducían, leía cosas de Raymond Roussel y de todas las figuras extraordinarias de los que eran surrealistas. ¿Cuándo empieza a haber una presencia de, no sé si decir de México o de América Latina? ¿Cuándo empieza el interés? El interés empezó cuando fue a visitar la hija de Breton en su estudio en Montparnasse, donde vivía con Yves Elouet, y alguien había regalado a Breton una calavera de azúcar de México. Y nunca había visto yo una calavera de azúcar. Y cuando vi esta calavera de azúcar, que era una maravilla, tapado con rosas de azúcar, con las perlitas, en época se hacían con las perlitas, que eran un poco metálicas así. Me enamoré y pregunté de dónde viene este objeto tan extraordinario. Y la hija de Breton me dijo, ese viene de México. Y yo sabía que tenía que venirme a México. Y fue la razón, en el fondo. La gente se ríe mucho, pero es la razón de mi llegada a México. Yo creo que los objetos, hablábamos de eso hace un momento, los objetos son mágicos, contienen un mensaje, y esa calavera de azúcar tenía un mensaje desde estas tierras que todo mundo relaciona de alguna manera con la magia, con el surrealismo. Yo quiero que ustedes se atrevan a participar en esta conversación. Sé que nuestras líneas están muy ocupadas, sé que usted a lo mejor no tiene tiempo de marcar en este momento, pero nosotros esperaremos porque creo que es una oportunidad invaluable de conversar con un hombre que conoce el mundo, que conoce el arte, que es capaz de enfrentar sus sueños y convertirlos en una realidad que comparte con todos nosotros.
Antes de viajar a México, antes de venir a México por primera vez, ya definitivamente, haces un viaje a la India. ¿Cuánto duró ese viaje y cuál fue el motivo? No, el viaje a la India fue después que había... hecho la primera visita. No, la India fue hasta en 68. Pero tú vienes aquí en 70. Estaba viviendo ya en México, sí. ¿Ya? Sí, ya estaba viviendo en México cuando fue a la India, sí. ¿Qué pasa con ese viaje? ¿Cómo influye en tu trabajo? Es curioso porque hay personas que miran mis dibujos y me dicen, ¿este dibujo lo hiciste después de la India o antes de la India? Dijo, no, el dibujo los hizo antes de ir a la India, pero eran como tenían mucho de lo oriental. Pero sí, regresando, influenció, pero al mismo tiempo era como, cuando uno ve algo, como las influencias son parte de uno, ¿verdad? Al reconocer las cosas son como, corresponde a algo que uno tiene adentro de su persona. ¿Hay algo familiar en ellos? Sí, creo que una influencia es muy importante, porque es una necesidad. Si uno está influenciado por algo, es una necesidad interior que requiere de esta influencia. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje a la India? Casi un año. ¿Fue un viaje que te acerca a un pueblo lleno de religiosidad, de magia, a un mundo de belleza extraordinario y además desconocido completamente? Me imagino que lo era para ti en ese momento. Totalmente desconocido. Era una sorpresa en otra, de una sorpresa a otra. Sí. ¿Cuál fue la mayor sorpresa, el mayor hallazgo, el mayor impacto de ese viaje? Pues hubo muchos, pero fui muy impresionado por los templos hindúes, los templos del sur de la India, que ya sentía una afinidad muy grande con la manera de esta cosa muy barroca, ¿no? de las esculturas. Y es una cosa que yo tengo, soy muy barroco, muy alucinado en lo que hago. Estoy hablando de los dibujos que no tengo expuestos ahorita. Solo había una acuarela en la galería. Sí, eso sí. Hay solamente una acuarela, sí. Vale la pena verla porque es muy interesante el contraste entre una especie de, una tendencia a ser muy escueto en el dibujo y sin embargo te vas a las cajas y de veras es una abundancia, es una profusión de objetos realmente extraordinaria, pero además cada objeto está donde debe estar. Y cuando uno ve estas cajas se pregunta, bueno, ¿qué determina, qué decidió, quién dicta? ¿Dónde debe estar un pequeño fragmento de papel que parece que existió precisamente para caer en ese lugar? Sí, es que hay veces lo tengo durante muchos años antes que encuentre su lugar. Llega el momento en que justo es el papelito que necesito o que es lo que requiero para terminar una cosa. Hay veces tengo cosas que nunca voy a utilizar quizás, pero vamos a hablar de esa búsqueda, por supuesto, vamos a hablar de los viajes y desde luego yo creo que a todos nos interesa saber cómo toma la decisión Alan Glass de venir definitivamente a México, quedarse en esta tierra. Eso es muy importante. Es una decisión, bueno, de vida. Era una fascinación a partir del primer día. Llegué conociendo personas como Alejandro Jodorowsky, Alejandro que me llevó inmediatamente a donde Leonora, entonces me sentí como en mi elemento y el país me fascinaba, tenía curiosidad para descubrir y tuvo la gran suerte que Manuel Felgueres me pidió que coleccionara una colección de arte popular mexicano para el Palacio del Retiro de Madrid. Y entonces yo
viajé a través de la República coleccionando estas cosas de arte popular que entregaba, fotografiaba y Manuel inventoriaba, y por fin creo que todo eso terminó en el Palacio del Retiro de Madrid, que iba a hacer una exposición de arte popular de Alaska, creo, hasta la Tierra de Fuego. No recuerdo exactamente, pero fue una colección bastante bonita. Ese contacto con el arte popular mexicano, ¿de qué manera impacta tu visión? No solamente define tu visión del país, sino tu visión del arte. Es que quizás el lado inventiva, infantil, que me fascina. En México que siempre hay esta cosa de creación. Ahí está otra vez un tren de imagen que nos permite ver justamente. Del guante. Exacto, es una maravilla. Si uno espera encontrar los objetos que están en las cajas en cualquier sitio, menos ahí. Este elemento es muy propio del surrealismo, ¿no? Este elemento de la sorpresa. No solamente el guante, sino de los objetos que uno no espera encontrar en un lugar. Se van de la costumbre de estar en un sitio, ¿no? Un vaso tiene que estar en una mesa, pero a lo mejor no podría estar en el corazón de un alcatraz, por ejemplo, ¿no? Que eso sería bonito ponerle un vaso pequeño a un alcatraz. Pero ¿qué decíamos de la influencia del arte popular? Es que sigue influenciándome, no sé, maravillándome. Pienso mucho en las entrevistas que haces con los panaderos, siempre me encantan estas entrevistas con los fabricantes de dulces. Sí. Y pienso también, especialmente cada día de muertos en Oaxaca, hay una persona que fabrica almas en el purgatorio, no sé si... ¿Solo almas en el purgatorio? Almas y varias otras figuritas para los muertos, pero las almas en el purgatorio que son de azúcar y creo de un líquido que está un poquito como... Azucarado. Es como de anís. Sí, de anís. anisado. Y las llamas son de azúcar. Ay, qué maravilla. Sí. Igual, el mismo encantamiento que las calaveras de azúcar. El mismo felicidad, el mismo... Me maravilla. Cada año tengo el mismo maravillamiento frente a estas cosas de azúcar. La mirada de un artista nos hace ver el mundo de una manera distinta, lo ilumina y nos guía. Nos hace encontrar, descubrir y nos hace recuperar. No sabes la alegría que me da pensar que esos personajes a los que me acerco con tanta emoción, por su trabajo, por lo que hacen con sus manos, son parte también de tu vida. Absolutamente. Sí. Eso me fascina porque ellos son artistas, son creadores, son gente llena de imaginación, no solamente para hacer cosas, objetos, sino para vivir. Vamos a hacer una breve pausa y por supuesto vamos a regresar con usted, con sus llamadas y vamos a seguir conversando con Alan Glass. Entrañable y viejo amigo que no quiere que diga su nombre me manda una llamada desde Coyoacán y dice: felicito a la señora Pacheco porque sin duda es extraordinariamente difícil poner a hablar a este hombre. Sin duda considero que esta es una de las entrevistas más difíciles que ha hecho la señora Pacheco. Sí, es una entrevista difícil por muchas razones. Primero, porque es una persona de la que supe, pero de una manera lejana, mágica, muy extraña. Luego lo vuelvo a encontrar, está aquí. Él antes de llegar me confiesa que pues realmente no sabe si le va a gustar la televisión o no. Y luego siento que me meto en un mundo que él ha conservado, privado, custodiado por el silencio y demás. Pero yo creo que él también entiende que hay mucha emoción en este intento de acercarme al trabajo, claro, y de acercar a muchas otras personas a ese mundo. Yo creo que este es el momento, justamente el momento, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos viviendo, de acercarnos lo más posible al arte. En esas cajas de Alan Glass no solamente hay tiempo, hay magia, hay horas de paciencia, hay búsqueda, hay coincidencias,
hay sueños y hay algo que nos deja absolutamente maravillados. Es, ¿sabe qué? Como un encuentro con nosotros mismos. ¿Por qué razón? Es algo que no puedo explicar. Es más, ni siquiera me interesa explicarlo. No hay para qué. Alan, tú decías que cada quien ve en la obra lo que quiere. Creo, sí. Sí, y nosotros queremos verte a ti. Bueno, yo quiero verte a ti buscando esos objetos. Sé que Alan va por los mercados, por los bazares, por donde quiera y va buscando objetos. Aunque yo no sé si los objetos te buscan a ti. Creo que hay veces yo busco los objetos y a veces me encuentran, en el caso del guante. ¿Por qué no cuentas la historia del guante? Es una historia muy bonita que tiene que ver con un calendario de 1926. Sí. Por favor. Pues el calendario fue encontrado una semana, lo guardé en mi casa. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en la Lagunilla. ¿De qué es el guante? El guante encontré después. El guante se encontró la semana después, regresando de Villa del Carbón. Se encontró en Avenida Álvaro Obregón, donde encontré de una manera muy sorprendido que había un mercado de chácharas. Nunca había habido... Como que apareció de pronto. Apareció, sí, era el primer día, me dijeron. Y adentro de un montón de viejos hierros oxidados vi algo que brillaba. Y saqué esta cosa y me di cuenta que era un guante, tenía prisa. ¿Un guante de...? Vi que era un guante, sí, de metal, sí, que me pareció precioso y hizo un trato muy rápido y la vendedora casi me lo regaló y fue a hacer lo que tenía que hacer este día. Y al regresar a la casa con el guante, me quedo mirando el guante me decía algo, no sabía exactamente qué. Y el día siguiente se me prendió la luz, que era el guante muy parecido a el guante que había visto en el libro de Nadja de Breton. Y busqué mi ejemplar de Nadja y al abrir el libro, lo abrí a la imagen de una fuente y encontré el guante justamente frente a una fuente que estaba en Álvaro Obregón, enfrente de la casa de Remedios Varo, donde había vivido Remedios. Me empecé a mirar mi libro, que no recuerdo exactamente cómo fue, pero me acordé del calendario. La fecha. Que era también de una fuente, había una fuente en el calendario. Y la fuente era de 1926. Y en mi ejemplar de Nadja había una pequeña notita de Nadja a Breton diciendo je ne peux venir, no puedo venir. Y puso la fecha, pero escribió 1926 de tal manera que se leía 1996 y era el año del centenario de la muerte de Breton. Claro. Y estaban festejando en México el centenario de su nacimiento. Y como era todo un encuentro mágico, ¿no? Era algo que tenía que suceder. Hay una especie de realización de un destino en tus cajas. Hasard objectif. Fue. ¿Cuánto tiempo trabajas en una de estas cajas? ¿Qué pasa? Porque hay una especie de silencio y además insisto en el tiempo por una razón, hace 15 años que no exponías en México. Sí, 15 años, sí. ¿Qué pasó en estos 15 años? Pues expuse en Nueva York y otra vez en París. Y ahorita yo pensé que era tiempo de exponer en México, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace abrirte y entregarnos una exposición como la que estamos viendo ahora? Una necesidad de enseñar las cosas, el público lo tiene que ver, ¿no? ¿El público que te ve en Nueva York o que te ve en París te verá igual que como te vemos aquí? Diferentes, las reacciones son diferentes personas perciben de diferentes maneras.
Aquí me gustó mucho la reacción de los jóvenes. Había unos jóvenes la noche de la inauguración que fue muy... de ver la curiosidad que tenían, el interés hacia el mundo surrealista. Muy... Para un pintor surrealista es importante, o no lo es, vivir en una sociedad o en un país, mejor dicho, donde ocurren tantas cosas que está totalmente dentro del surrealismo. En ocasiones, por supuesto. Pues yo creo que en México es casi lo cotidiano. O sea que es como si estuvieras viviendo en una de tus casas. Para mí sí. Por eso no viviría en otro país. No podrías vivir en otro lugar. No, en ningún otro país. No. Aquí te despierta el estruendo de los claxones, las campanas, la gente que lava la banqueta y demás, pero después como que se va haciendo un silencio para ti, como que uno entra en un mundo de silencio en tu casa. Sí, pero no falta que me pasa un obrero con una carretilla y cuando miro por la ventana en la carretilla hay puras llamas, no sé, y está empujando una carretilla con llamas. O oigo un ruido y miro por la ventana y veo un vendedor de miel con botellas de miel colgando de sus dedos. Es maravilloso. Y en su sombrero, su gran sombrero, panales de miel con cuchillos adentro, plantado adentro de los panales. Pero eso no lo puedo ver en ningún otro país, nada más. Esos en panales México. están en sus cuadros, esos panales están en sus cajas. Sí. Hay una referencia más o menos frecuente al panal y a la abeja. Sí, ¿Por qué? Tengo mucha obsesión con el... ¿Por qué razón? No sé, son razones que ignoro, pero... ¿Te gusta el sabor? ¿Te gusta el color? El color de la miel es maravilloso. El color, la abeja, desde niño, son fascinaciones que... Cuéntanos un poco, ¿abejas en Montreal? No creo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí había. Sí. Bueno, ahí vamos. Pero era en el campo, cerca de Montreal. ¿En dónde vivías en Montreal? En un lugar que se llamaba San Bruno, en una montaña muy bonito. Todavía había, recuerdo de niño estando en la nieve y que me llevó un perro y estaba jugando con el perro y tenía unas galletas y ofrecí una galleta al perro y estábamos felices, pero resultó que el perro no era perro, pero lobo. Y después llegó mi mamá y me miró ahí y tuvo mucho miedo. Y después los cazadores fueron y mataron el lobo. Pero yo me llevaba muy bien con el lobo. Bueno, ahora te llevas bien con una vaca. Sí, también en Él Villa tiene del una amiga que es una vaca. Sí. Que la tiene en Villa del Carbón. ¿Cómo se llama la vaca? Se llama Vicenta, se llama Chenta. Chenta. Sí. ¿Qué hace Chenta? Aparte de dar leche, supongo. Es joven Chenta todavía, sí. ¿Es soltera? Va a tener su becerro en el mes de agosto, parece. O sea, hace lo que debe. Sí. ¿Dónde está Chenta? ¿De qué color es? Es negra y blanca. Es negra y blanca. Sí. ¿Hablas con ella? ¿Paseas con ella? Sí, me escucha y me mira. Ajá. Sí. ¿Opinas sobre tus trabajos o no? A lo mejor sí. Yo creo que ha aparecido en tus trabajos. Sí, ha En tu casa había Vicenta. Había una vaca en el pasillo. Se refiere al enseño de la carnicería. Por supuesto. La gran vaca, sí. Ajá. ¿Y esta vaca cómo llegó a tus manos? ¿Perdón? Chenta, ¿cómo llegó a tus manos? Llegó es de una persona, una campesina en Villa del Carbón, es su vaca. ¿Has intentado tomarla como modelo? Le dices, Chenta, estate quieta, te voy a hacer el perfil. Sí, la he dibujado, sí. ¿Tiene 4 patas o algo más? Sí, 4. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando, por supuesto, con Alan Glass. Yo creo que ya la estamos pasando realmente muy bien. ¿Usted también? Pues entonces llámenos y forme parte del grupo de amigos que están recibiendo con muchísimo gusto a Alan Glass. Yo siempre confío en que las personas regresen y no dudemos que dentro de 15 años, bueno, es mucho tiempo, pero será la próxima exposición, vendrá Alan Glass por aquí y quizá volvamos a retomar la historia de Vicenta, la vaca que vive en Villa del Carbón.
Hay muchas llamadas, muchas también, bueno, muchas de ellas son cariñosas para Alan, hay personas que lo conocen, que lo han visto pasar, etcétera. Anónimo, un saludo y admiramos mucho a la obra de Alan Glass, nos conmueve mucho lo de los sueños. María Concepción Rosales, felicito a la señora Pacheco por todos los momentos gratos que nos ha dado. Ojalá se nos conserve más tiempo. También el artista de hoy, muchas felicidades. Pablo Chavero, mando una felicitación a todos los que elaboran en el programa. Ay, qué bueno, muchas gracias. Alejandro Levín dice, quiero saber si conoce los retablos en las iglesias y me gustaría que las conociera porque están muy bonitos, pero también están hechas por artistas y quiero hablar en el programa con Cristina y con el maestro, si puedo, muchas gracias. Bueno, no tenemos teléfono directamente aquí en el estudio, tenemos 10 telefonistas allá afuera, no habría manera de comunicarnos, pero yo creo que Alan se puede comunicar después con usted y yo también y a ver qué resulta de este encuentro. Violeta González, mi respeto y mi admiración por su programa y por su invitado. Me gustaría que repitieran la entrevista, con mucho gusto, otra entrevista. Mario Medina, llamo para mandarle un saludo muy especial a la señora Pacheco y quisiera preguntarle al pintor Alan Glass si alguna vez ha plasmado en una de sus pinturas a México. Pues yo creo que sí, está siempre. No de una manera obvia, pero ahí está. Mi obra fue hecha aquí. Es decir, no lo vemos, pero está en la atmósfera, en el concepto, en el colorido, en la composición. Es decir, todo lo que ves y se transforma o influye en tu imaginación, se vierte después en ese trabajo. Yo digo, sí. El señor David Francisco Luna, estoy enriquecido con esta entrevista y satisfecho con el tema del pintor Alan Glass. Y un agradecimiento al programa. ¿Cuántas veces... por ejemplo, has podido estar en contacto con las personas que ven tu trabajo? ¿Cuántas veces has escuchado la opinión de quienes después de ver alguna de tus obras en una galería hacen una crítica o una reflexión? Pues con las amistades comentan o de repente si estoy en la galería tengo comentarios. Me interesa mucho lo que las personas tienen que decir sobre mi obra. Alan, hablando de lo que las personas tienen que decir acerca del arte, a mí me gustaría preguntar si hay una crítica que se enfoque debidamente o de una manera suficientemente profesional al surrealismo. Pero hubo muchísimo, ¿no? Ahora. Hubo muchísimo, lo sé, pero ahora. Yo creo que sí, nunca se habló tanto de surrealismo como en los últimos años, y sobre todo ahorita con la gran venta de Breton en París. Fueron especialistas, ¿no?, del surrealismo. Y no es... Hay que estar al corriente de dónde están estas revistas, dónde están publicados, o que le toca a uno una exposición surrealista en los diferentes museos. Decías que te interesa mucho escuchar la opinión de quienes ven por primera vez tal vez tu trabajo. ¿Ha habido algún punto de vista que haya cambiado la orientación de tu tarea o la haya enriquecido, la haya iluminado de alguna manera especial? Sí, de repente un comentario puede hacer nacer una sesión de ideas que hace nacer otra obra. Pero creo que llegando a cierta edad uno más bien está formado y uno sigue en lo que uno está haciendo, ¿verdad? Abierto, pero al mismo tiempo como... dedicado a su manera de trabajar. Hay un sistema, hay un horario, hay una rutina, hay una técnica. Y desde luego no sé si dentro de la técnica que utilizas para hacer tus cajas hay la posibilidad de construir y destruir, de cambiar, de modificar, de hacer una lectura o una relectura de la obra. Claro. Sí, muchas veces una caja que uno empieza termina totalmente de otra manera, porque en camino hay decisiones, se toma unas decisiones o lo que uno pensaba hacer no es exactamente lo que uno quería o nace totalmente otra cosa, ¿no? Estas cajas son mundos cerrados. En algunas es muy importante el marco. El marco es
forma parte de la historia que nos estás contando, porque yo siento que son historias. Y hay palabras que son detonadores que nos permiten imaginar historias, escribirlas nosotros. No entiendo muy bien, Cristina. Sí. ¿No? Pensemos que dentro de la caja hay una historia. Sí. Que esa historia está contada por todos los objetos concentrados ahí. Pero creo que también son parte de la historia los marcos. Los marcos de las El cajas. marco, sí. Varía mucho. El colorido, el material. Hay una armonía absoluta con la historia que están contando. Son importantes para ti, me imagino. Sí, los marcos según la caja hay que resolver el problema del marco que conviene, de la bagueta que va a poner. Sí, muchas veces es muy difícil de... ¿Resuelven un problema de la historia o simplemente un problema plástico? Pues a veces de la historia hay momentos nada más una razón plástico, ¿verdad? Para que la caja exprime mejor o complementa lo que hay adentro. Para que exprese mejor. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué pasa si uno abre esas cajas? ¿Saldrán los objetos disparados, se irán? Pasan muchas cosas adentro de las cajas. Es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasa con esas cajas? Hay mucha vida dentro de la caja, sí. Con los años uno los abre y se ve que ha pasado muchas cosas adentro. Por ejemplo, ¿qué cosas? Cosas cambian, los colores cambian, van viviendo, los objetos van viviendo adentro de la caja. Tienen como su vida propia, sí. ¿Se vuelven pálidos o más intensos? Hay veces más intensos, a veces se desplazan, a veces se despegan, hay que volver a pegarlos. No están contentos a veces en los lugares donde están pidiendo quizás un cambio, que uno revisa la caja para... Es muy bonito pensar que una persona con la experiencia que tú tienes puede ser tan generoso con los objetos que están dentro de la caja y los escucha. Se mueven de lugar y dicen, no están a gusto aquí, yo voy a reconocer que se vayan a otra parte. Cuando esos objetos se mueven, ¿reconstruyen la historia o cuentan otra de la que tú quisiste contar? Sí, a veces ellos cuentan la historia y mi historia pasa al segundo plano. ¿Esos objetos tienen un nombre? ¿Esos personajes tienen un nombre? ¿Los objetos? Sí. Hay veces, sí. A veces los tengo bautizados con nombres. Sí, yo me imagino que sí, por una razón. Son cosas secretas mías. Yo lo sé, pero quiero entrar en ese mundo secreto. Antes de llegar a tus cajas, un foco es un foco. Pero cuando entra tu caja es otra cosa, se llama de otra manera. ¿Es otra luz la que da? Sí, yo creo. Tiene su identidad, pero lo trato de dar a la otra dimensión, ¿no? ¿Cómo es la relación entre los diversos objetos que hay en una caja? Es muy complicado, no sé cómo contestarle, Cristina. Pues podría ser como la de las palabras en una frase, ¿o no? Sí, podría ser, quizás, ¿sí? Una frase con palabras recortadas y revueltas. Para que cada quien tome un fragmento y haga lo que quiera con él. Sí, podría ser, o cambiar el sentido de la... La caja es un espacio rigurosamente sellado, donde puede entrar todo. Hay lo fantástico, lo absurdo, lo imaginado, lo nunca imaginado, lo nunca visto, lo visto muchas veces. Claro. Pero ahí todo cambia. Bueno, es un poco, ¿cómo diré? Es un poco idiomas como conocidas y desconocidas, como un poco en el cuento de ¿cómo se llama? De Cyrano de Bergerac, la comedia en los estados y imperios del sol, donde Cyrano de Bergerac está entretenido por un pequeño hombre desnudo en un idioma
que nunca había oído, pero que entendía perfectamente bien. Mucho mejor que todos los idiomas que había aprendido en su vida. Bueno, eso ocurre justamente mirando tus cajas, que entendemos la belleza de las pequeñas cosas. Escuchamos su voz, sentimos su sombra, su espíritu y en el fondo de todo el mensaje que nos manda Alan Glass. Un mensaje que viene desde quién sabe dónde, no importa. Pero sea cual sea su procedencia, ahí comienza una manifestación del arte. Una manifestación que tiene que ver con la realidad y con el sueño. Alan, ha sido un gusto verte aquí. Se me olvidó preguntarte una cosa. ¿Hay reloj dentro de la caja? ¿Hay tiempo dentro de las cajas o no? Claro. ¿Es el nuestro o es otro? Es un tiempo muy especial. Yo creo que los minutos se alargan como gotas de miel. Bueno, será el tiempo del petróleo, de la imaginación poética. Es una buena respuesta, ¿no? Yo lo veo más bien, como te decía, como gota de miel, como gota de lluvia, como una rueca también. No podía ser así, claro, ¿verdad? Sí. Es que puede ser todo.